Y ahora sí. Bien, entonces el método científico ha acompañado a la elaboración de esa ciencia, ¿no? En nuestro caso, una ciencia biológica, eh, por diferentes motivos, ¿no? Vamos a ver que este método científico tiene que cumplir pues una serie de etapas para así, en todo caso, ser reconocido como la aplicación de un método científico, ¿no? Eh, Desde ya, ¿no? Nuestra carátula nos indica, en todo caso, que este método científico probablemente va a iniciar a través de una curiosidad o de una observación, ¿no? Eh, y también, de alguna forma, sí es de que, eh, si bien es cierto, podemos tener una observación o una vivencia, ¿no? A todo ese tipo de experiencia podemos denominar, ¿será que podemos denominarlo como ciencia? ¿No? Eso vamos en todo caso, indagar un poco en esta parte, ¿no? En estos minutos que vamos a tratar sobre este capítulo. Bien, entonces, a menudo, ¿no? Realizando nuestros trabajos, ¿no? Estamos, déjenme hacer ingresar a sus compañeros. A menudo, ¿no? Estamos siempre teniendo pues diversas preguntas o cuestionamientos, ¿no? Los seres humanos sobre diferentes aspectos, ¿no? En todo caso, por ejemplo, de curiosidades, de funcionamiento de un determinado cuerpo, ¿no? Del cuerpo humano o de diferentes organismos, ¿no? Em, y nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿no? De qué está conformado, ¿no? ¿Qué estructuras es capaz de formar y hacer funcionar, ¿no? Eh, un ser vivo, ¿no? Una máquina tan perfecta, ¿no? Como un ser vivo. Entonces siempre estamos en esas, ¿no? En ese cuestionamiento. Y nos ponemos a dudar, en todo caso, si que de repente ese ser que tiene movilidad podría ser considerado como un ser vivo, ¿no? Estamos siempre en esa búsqueda. Y tendemos a comparar, ¿no? Por lo general. Entonces, en ese sentido de comparación, ¿no? Ponemos pues en paralelo, por ejemplo, a un ser humano y una planta, ¿no? Y eh, ¿será que estamos investigando y viendo si todos los organismos deberán estar formados por las mismas estructuras, ¿no? Inclusive, pues, personas que hayan nacido de diferentes, ¿no? Latitudes, altitudes, ¿no? ¿Será que tienen pues los mismos genes, ¿no? Los mismos rasgos genéticos? ¿O será que hubieron condicionamientos, ¿no? Para que esta persona pueda desarrollarse sin ningún inconveniente, ¿no? A una determinada altura. Entonces siempre nos estamos haciendo esas diversas preguntas, ¿no? Eh, y tendemos, ¿no? A pues direccionar digamos, esa etapa, ¿no? Haciéndonos una serie de preguntas como cómo pasa esto, ¿no? ¿Para qué pasa eso? ¿Cuáles han sido las causas? ¿Cómo se puede llegar a saber determinadas respuestas, ¿no? Y también haciendo proposiciones de indagaciones, ¿no? De qué pasaría si, ¿no? Tal hecho ocurriera o no, ¿no? Entonces, esos cuestionamientos a lo largo de la línea del tiempo siempre han existido, ¿no? Siempre han existido. Y si nosotros nos
vemos esta línea del tiempo de la historia de la humanidad, ¿no? Destacamos aquí algunas etapas de la Edad Antigua, ¿no? En la cual se destacan, pues, los clásicos, ¿no? Filósofos de la antigua Grecia, como Sócrates, Platón y Aristóteles, uno discípulo del otro, ¿no? Aristóteles, discípulo de Platón, discípulo de Sócrates, ¿no? Pues como las personas que que establecieron, ¿no? Grandes deducciones, ¿no? Sobre la vida, sobre los seres vivos, ¿no? Y diversos cuestionamientos que en esa etapa se realizaban, ¿no? Sin embargo, esas aseveraciones que ellos realizaron se mantuvieron por mucho tiempo, ¿no? Principalmente toda la Edad Media, ¿no? Hasta una edad considerada como Renacimiento, ¿no? Que pertenece a la Edad Moderna, en la cual pues ya surgieron otros científicos que comenzaron pues a cuestionar algunas aseveraciones, ¿no? De estos grandes filósofos. Comenzaron pues a trabajar, ¿no? Algunos aspectos que se deducían simplemente por la reflexión, ¿no? Y no tomaban en cuenta experimentos, en todo caso, repetitivos, ¿no? Secuenciales y de confianza. Entonces, en esta etapa del Renacimiento surgen esos nuevos científicos, ¿no? Con esa mentalidad de poder hacer reproducir, ¿no? Diferentes experimentos, ¿no? Casi poder tener las mismas respuestas a través de diferentes experimentos, ¿no? Entonces, tenemos que en la época del Renacimiento, ¿no? Surgen pues grandes científicos como Galileo Galilei, que es un italiano, ¿no? Y que vemos aquí, por ejemplo, que se encuentra, ¿no? Demostrando nuevas teorías, ¿no? En este caso, a una persona, ¿no? De honra religiosa, ya que en esa etapa, ¿no? Regía mucho lo que la iglesia tenía como designio, ¿no? En todo caso, como afirmación. Y él venía, ¿no? A cuestionar, ¿no? El movimiento de la Tierra, ¿no? Esas deducciones que él encontraba, ¿no? A través de experimentos, ¿no? Inclusive fue prisionero, ¿no? Justamente por sus ideas. Sin embargo, él también de alguna forma pues quiso, ¿no? Que se perpetuara sus descubrimientos, ¿no? Mismo siendo pues de una manera encarcelado, ¿no? Entonces, al Galileo Galilei se le designa como el padre de la ciencia moderna. Rompe, ¿no? Con la idea de que todo el conocimiento se obtiene de la reflexión, ¿no? Como lo hacían los antiguos filósofos griegos, y se destaca también porque comienza a introducir, ¿no? El término de método científico, ¿no? De repente no con esas palabras exactamente, ¿no? Pero ya con el pensamiento de que ante un descubrimiento tienen que pasar diferentes, ¿no? Diferentes etapas, ¿no? Entonces, con él ya, digamos que comienzan a cambiar, ¿no? Algunos conceptos, ¿no? Unas visiones de cómo funcionaba en todo caso la naturaleza. Otro que se destaca, ¿no? Otro personaje que se destaca de esta época del Renacimiento es Johannes Kepler, ¿no? Es un alemán y que descubre, ¿no? Las primeras leyes del movimiento planetario, ¿no? En todo caso, pues en esta etapa tenían pues esa curiosidad de conocer mucho sobre aspectos, ¿no?
la Tierra, el movimiento de la Tierra, ¿no? Recuerden pues que estamos en la etapa de, digamos, de descubrimiento, ¿no? De nuevas, de nuevas regiones, de nuevos inclusive continentes, ¿no? Que no necesariamente se conocía en esa etapa, ¿no? Como continente. Sin embargo, pues tenían toda la curiosidad para ir conociendo, ¿no? Entonces, esto es uno de los científicos que también destacan en esa época. Y llegamos pues ya a uno de los más grandes, ¿no? Científicos de esta etapa, que fue Isaac Newton, ¿no? En inglés Isaac Newton, y que en él se recae, ¿no? En él recaen muchas de las teorías y leyes físicas, ¿no? Que hoy en día pues rigen nuestra ciencia, ¿no? Como la teoría y leyes del movimiento, ¿no? Inventó el cálculo, sentó las bases para una ciencia moderna, descubrieron teoremas binomiales, definió la Tierra, ¿no? Definición también de óptica, trabajó mucho sobre un microscopio, un telescopio, ¿no? Identificó la luz, ¿no? Como fuente de sensación de color, ¿no? A través de su trabajo, pues consiguió ser reconocido por estos inventos que realizaron, ¿no? Que realizó. Y inclusive esta persona, pues fue una persona bastante influyente, ¿no? Entró a la política con, pues, claro está, ¿no? Con todo este percamino, ¿no? Pues, de títulos, de descubrimientos, como no iba a ser una persona influyente, ¿no? En esa época, para ese círculo, ¿no? Entonces también ingresó a la política, se dice, ¿no? Pero una de las cosas que él destacó, ¿no? Y que es algo que en ciencia o siguiendo un método científico nosotros tenemos que destacar, es eh, unas palabras, ¿no? Que provienen de él, ¿no? Y que dice que solamente él pudo haber llegado lejos, ¿no? A tener descubrir toda esa serie de leyes y principios, ¿no? Porque se apoyó, ¿no? Sobre otras conclusiones, deducciones de otros filósofos, ¿no? De otros grandes científicos que trabajaron en ello antes que él, ¿no? Entonces se apoyó sobre los hombros gigantes, según es lo que él dice, ¿no? Por eso llegó a tener esos descubrimientos, ¿no? Y eso es algo muy interesante, importante, en la cual no debemos de obviar, ¿no? Que para poder trabajar en un método científico, nosotros pues tenemos que hacer una revisión de la bibliografía que existe, ¿no? De lo que se conoce y de la situación actual de la problemática, ¿no? De alguna manera, eso también es conocido como estado del arte, ¿no? Y que es muy importante conocer para seguir trabajando, ¿no? Sobre esa observación, esa pregunta, esa problemática. Bien, entonces, la ciencia como tal, ¿no? Va a seguir siempre un lineamiento y ese lineamiento se basa en un método científico, ¿sí? La ciencia va a ser un lineamiento que va a regirse por un método científico aplicado, ¿no? El método científico se caracteriza, ¿no? Porque tiene que cumplir una serie de etapas, ¿sí? A la vez que también debe estar, ¿no? Fundamentado en dos pilares importantísimos, ¿no? Para ser considerado como ciencia, en todo caso como método científico, ¿no? Este método científico, esos pilares del método científico, ¿no? Tiene que ser la reproductibilidad, ¿no?
de esos procesos, ¿no? Y también la refutabilidad, ¿no? Es decir, el hecho de que de repente ese experimento, ¿no? Pueda ser reproducible y también, ¿por qué no refutable, ¿no? Ya que como ustedes han oído de repente hablar, ¿no? En ciencia nada es absoluto, ¿no? Siempre estamos cuestionándonos las conclusiones para que también de alguna forma pues vayamos descubriendo algo más, ¿no? Nunca podemos decir, bueno, en ciencia, ¿no? Tácitamente algo que ya quedó en todo caso de esa forma, a menos que se pruebe lo contrario, ¿no? Entonces, la reproductibilidad, ¿no? Es la capacidad de repetir ese experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, ¿no? Y la refutabilidad es que se podría diseñar experimentos que refuten, obviamente, dicha hipótesis en caso de dar resultados distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros de repente, bueno, ustedes ya tienen contacto, ¿no? Con un trabajo que puedan descargar del Google, ¿no? Un trabajo que puedan descargar del Google académico, en la cual pues quieran probar, ¿no? La incidencia de una determinada luz, ¿no? Por ejemplo, la luz azul, ¿no? O la luz roja sobre determinada planta, ¿no? Eh, por ejemplo, ese experimento lo realizó un grupo, ¿no? De investigación que se encontraba en España, por decir, ¿no? Entonces, ellos obtuvieron un determinado resultado, ¿no? Y ustedes quieren repetir ese mismo experimento, ¿no? Aquí bajo las latitudes y altitudes de esta ciudad, por ejemplo, de Lima, ¿no? En todo experimento siempre vamos a realizar pues el control, ¿no? Vamos a tener que tomar en cuenta todo un control para poder llevar a cabo ese experimento. Entonces, si nosotros, si ese artículo, ¿no? Con determinada conclusión, ha descrito detalladamente el procedimiento, ¿no? Del experimento, si ha detallado exactamente cuánto de luz, cuántas horas de luz le entregaban a esa planta, si de repente necesitaba fertilizante o cuántos días se regaba, toda esa información que vendría siempre, que viene siempre detallado en un experimento. Si ellos colocan esa información y ustedes aquí en Lima, ¿no? Quieren hacer ese mismo experimento teniendo en cuenta todos los mismos, ¿no? Los mismos pasos, el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? El mismo. Inclusive, en un artículo, ustedes, si se comienza uno a detener en la parte experimental el artículo, vemos que está detallado la marca del equipo, ¿no? En todo trabajo que ustedes vean, el equipo que se usó, siempre detallan si es un equipo alemán, si es un equipo americano, si es un equipo chino, ¿no? Se detalla hasta la marca de la estufa, ¿no? Del horno que se seca las muestras, ¿no? El material que se utiliza. Entonces, si nosotros seguimos detalladamente, paso a paso, nosotros tenemos que llegar a esa misma conclusión, ¿no? Y esos mismos resultados, ¿no? Y de esa manera podría ser considerado como reproducible, ¿no? Y obviamente que si vemos que siguiendo esos mismos procesos o pasos que hemos realizado, comenzamos a ver en todo caso otros resultados más, ¿no? Otras consecuencias más. Y que la persona de repente
debido a la experiencia, ¿no? La poca experiencia que pueda tener el grupo de España, por ejemplo, siguiendo con ese mismo ejemplo, el grupo de España no vio, ¿no? Ustedes pueden seguir cuestionando, ¿no? Si vieron otros detalles más, se puede seguir cuestionando esos resultados de un primer experimento, ¿no? Obviamente que tiene que ser pues bajo muchas repeticiones que ustedes pueden cuestionar, ¿no? Y entonces, de esa manera, ¿no? Vamos a cumplir esas dos partes, esos dos pilares fundamentales, que es la reproductibilidad, ¿no? Y la refutabilidad de todo método científico, ¿no? En todo caso, también basado en ciencia, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Todo bien, Miss. Entonces vamos a seguir. Bien, aquí de repente ustedes han escuchado, ¿no? Por curiosidad, un programa radial en la cual cuentan, ¿no? Algunos de los oyentes llaman a la radio y cuentan, ¿no? Sus experiencias paranormales, ¿no? Es un programa radial, ¿no? Creo que se llamaba No estamos solos, algo así. Entonces, cada uno cuenta una experiencia, ¿no? Una experiencia distinta. Claro, algunas son parecidas, ¿no? Algunas cosas que se cuentan. Sin embargo, ese aspecto, ¿no? Lamentablemente no se puede ser considerado, ¿no? Como ciencia, ¿sí? Porque pues no existe, ¿no? Una repetición de los hechos, ¿no? Los procesos, los procedimientos en los cuales la persona cuenta, ¿no? El momento en el cual se encontró, cómo se encontraba, pues a diferentes personas le ocurren de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues no podemos nominarlo, ¿no? Denominar como ciencia esta condición, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. El método científico en ese caso sería un conjunto entonces de procedimientos lógicos y ordenados que se siguen en una investigación, ¿no? Entonces van a ser etapas que se va a cumplir para obtener un conocimiento válido, ¿no? Tenemos que realizar entonces varias, de repente, experimentos, ¿no? Algunos experimentos y cumplir las etapas para poder obtener resultados, ¿no? En todo caso, favorables, ¿no? O dependiendo del contexto de la situación, ¿no? Entonces, el método científico tiene etapas, ¿no? Y estas etapas inicia, ¿no? Siempre con una observación, ¿no? Una observación que puede ser, pues, una observación de la problemática, ¿no? Que se tiene. Y esa observación, ¿no? Nos va a llevar, pues, a realizarnos varias preguntas, ¿no? De por qué sucede esto, ¿no? Cómo nosotros podríamos, en todo caso, ver para solucionar, ¿no? Pensar en una solución, eh, cuáles son las condiciones que se han generado para que tal hecho ocurra, ¿no? Entonces nos vamos realizando diferentes cuestionamientos, ¿no? Con esta observación que hemos realizado en un primer momento. Seguidamente, después que nos realizamos diferentes preguntas, ¿no? Viene la hipótesis, ¿no? Una etapa bastante interesante y que requiere, ¿no? Una agudez para poder
establecer, ¿no? Esa hipótesis y en el desarrollo, ¿no? de este método científico poderlo refutar o en todo caso aceptarlo, ¿no? Entonces, esa hipótesis tiene que ser planteada en un método científico, ¿no? Seguidamente de la hipótesis vamos a trabajar en lo que viene a ser la experimentación para poder, como les digo, aceptar o rechazar nuestra hipótesis, ¿no? Y vemos aquí pues a una persona que aparentemente está en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio, ¿bien? Entonces esa persona está haciendo un trabajo de una forma mecánica, ¿no? Y aquí también vemos a una persona que está en una cocina y de alguna manera intenta, ¿no? Reproducir, ¿no? Algo que ya se estableció, ¿no? Sin embargo, en la experimentación, ¿no? No solamente es algo mecánico que se puede realizar, ¿no? Sino también puede ser recopilación de datos de forma cualitativa, ¿no? Es decir, nosotros en un experimento, al establecerlo, ¿no? Nos va a otorgar, pues, información cuantitativa, ¿no? Una matriz de datos cuantitativos. Sin embargo, nosotros podemos también obtener, ¿no? Resultados cualitativos, ¿no? Cualitativos en la cual pues también nos va a permitir responder y llegar a una conclusión, ¿no? Entonces los experimentos pueden ser, o los resultados, perdón, pueden ser cuantitativos o cualitativos, ¿no? Entonces después de la experimentación, ¿no? Vamos a tener esos resultados, ¿no? Y los resultados previamente a un análisis, ¿no? Nos va a llevar a una conclusión que va a estar muy relacionado justamente en esa hipótesis, ¿no? Que hemos planteado en una etapa anterior. Con las conclusiones, nosotros vamos entonces a trabajar en la documentación, ¿no? Registrar nuestro trabajo, ponerlo sobre escrito, ¿no? Este hallazgo o este procedimiento, ¿no? Entonces, después de esa documentación, viene, ¿por qué no?, el descubrimiento, si fuera el caso, ¿no? Esa innovación que se da a través de una problemática, ¿no? De una observación. Cuando nosotros resolvemos ese problema, ¿no? Nos pueden surgir otras dudas, ¿no? Otras dudas, nuevas preguntas que nos vayan a llevar nuevamente a seguir este camino, ¿no? De hipótesis, experimentación, conclusión y documentación, ¿no? Entonces, siempre una primera observación, ¿no? Puede ser un poco macro, ¿no? Y ya pues vamos funilando, ¿no? Vamos funilando ese trabajo, ¿no? Y nos va también generando nuevas preguntas, ¿no? De alguna manera nos vamos especializando en determinada área, ¿no? Y bueno, tenemos después de las preguntas el hecho de seguir aprendiendo y bueno, que está englobado, ¿no? Se sobreentiende que si nosotros vamos a seguir experimentando, planteando nuevas hipótesis, ¿no? Vamos a llegar al conocimiento de una determinada línea, ¿no? De investigación. Bien, entonces esto es en grandes etapas, ¿no? Que nos permite conocer la secuencia que tenemos que seguir para poder establecer un método científico, ¿no?
Y vamos ahora a ingresar un poco entonces a cada una de las etapas para poder aclarar esas líneas, ¿no? Y cuán importante es cada una de estas etapas conocerlo de una forma a profundidad, ¿no? Entonces, si iniciamos, ¿no?, con la primera etapa, que es la observación, tenemos que indicar, ¿no?, que es una de las etapas importantes que va a ceñirse muchas veces a una habilidad, que es justamente la observación, ¿no? Y que si bien es cierto, nosotros pues estamos siempre viendo, ¿no? A menos que tenga una persona con alguna discapacidad, ¿no? Pero en general, ¿no? Las personas ven, ¿no? Pero hay muy pocas personas que de repente puedan observar, ¿no? Y es que ver y observar, digamos que no es igual, ¿no? Porque cuando nosotros observamos, ¿no? Siempre nos estamos haciendo algunas preguntas, algunos cuestionamientos, ¿no? Eh, Como el hecho, pues, de que vemos aquí esta persona, ¿no? Esta persona que ha trabajado la tierra, ¿no? Y que de repente, pues, cultivó este sector, ¿no? Y que pues resulta que después de algunos días vio que tenía pues estos resultados en la planta, ¿no? Y que si vemos aquí, comparamos, pues vemos que estas plantas han crecido de lo más normal, ¿no? Están pues en desarrollo, aparentemente sin ningún inconveniente, ¿no? Sin embargo, pues se topa con esta condición de esta planta que al parecer pues está marchita, ¿no? Está deshidratada. Entonces se comienza a preguntar qué puede haber ocurrido, ¿no? ¿Qué aspecto diferente, qué cosas distintas ha realizado con respecto a las plantas de esa esquina, ¿no? Entonces va a tener esa persona más cuidado y más observación de las cosas que realizó en este cantero, ¿no? En esa pequeña área, ¿no? Comenzar a revisar de repente, a recordar qué es lo que hizo, ¿no? De repente no cambió el suelo, fue un suelo contaminado, se olvidó de regar, ¿no? Entonces va a comenzar, ¿no?, a entender esa problemática, ¿no? De repente para una persona pues pasa, simplemente lo ve y no resulta ningún cambio, ¿no? No nace en ella ninguna observación. Sin embargo, pues esa persona sí, ¿no? Se repara con esa duda, ¿no? Esa diferencia. Entonces, la observación es algo, es una habilidad, ¿no? Una habilidad importante que tenemos que, pues, despertar, ¿no? Nosotros como académicos, ¿no? Y ustedes como también futuros profesionales, despertar esa observación, ¿no? Para que, en todo caso, pues, se identifiquen muchos problemas, ¿no? Y entonces, esa observación puede estar pues ayudada, ¿no? De algunas herramientas que nos va a permitir ver un detalle, ¿no? Esa condición, ¿no? Esa problemática, ¿no? Diferentes herramientas que pues nos pueden ayudar a describir mejor el problema, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, pues para muchos investigadores en aves, ¿no? Realizan un anillamiento, ¿no? Un anillamiento de algunas aves y con ese anillamiento algunos pues pueden tener un mejor detalle del tránsito que realizan, ¿no? Si es el caso, ¿no? En el proceso de migración de las aves, ¿no?
tienen de alguna forma el control, ¿no? De movimiento de muchas corrientes, ¿no? Que se realizan en diferentes estaciones, ¿no? Y de esa manera, pues, tener el seguimiento de estas especies, ¿no? Es una etapa también que les ayuda, ¿no? En la observación, ¿no? El anillamiento, ¿no? En aves. Y a través de la observación, ¿no? Se han realizado una serie de descubrimientos que han revolucionado nuestra historia, ¿no? Como les decía, ¿no? La observación es una agudeza que no necesariamente está relacionado con una persona conocedora del área, ¿no? Sí cabe, en todo caso, que de repente una persona que conoce del asunto pueda llegar más fácil, ¿no? A esa curiosidad o a esa comparación, ¿por qué sucede aquí, por qué no aquí, ¿no? Algo así. Pero también la observación puede nacer de una persona que no está relacionado al trabajo en sí, ¿no? Simplemente es un aspecto, ¿no? Curioso que de repente se hace, ¿no? Una pregunta, ¿no? Bueno, aquí no es el caso, ¿no? Alexander Fleming, ¿no? Era ya un científico que venía trabajando, ¿no? Sobre una serie de descubrimientos de nuevas bacterias, ¿no? De funcionamiento de las bacterias. Y en una época en la cual, pues, este científico sale de vacaciones, ¿no? Al regresar de vacaciones, ¿no? Y dejar su laboratorio, pues seguramente con material, ¿no? Trabajado, pues reparó a su retorno, se reparó con una inusual situación en medio de todas sus placas Petri, ¿no? En todo caso trabajadas, ¿no? Vean cuánta repetición de trabajo realizó pues Alexander Fleming. Con seguridad simplemente fue algo para la foto, pero en esa época pues se reproducían, ¿no? Muchos de los trabajos pues cotidianos, ¿no? Para poder tener eh, mejor hallazgo de la problemática, ¿no? Entonces, al retornar Alexander Fleming, ¿no? A su laboratorio después de una etapa, ¿no? Eh, se reparó con este tipo de algo muy parecido, ¿no? Con este tipo, ¿no? De comportamiento en una placa, ¿no? Si nosotros vemos esta placa Petri, ¿no? Vamos a ver, pues, digamos, pues, que en esta parte de aquí, ¿no? Ha venido creciendo una determinada bacteria que ellos sembraron, ¿no? Y se ha venido desarrollando, ¿no? Sin embargo, ven que este desplazamiento, este crecimiento, ¿no? De la bacteria se detiene. Se detiene frente a una colonia, ¿no? En todo caso, de moho, ¿no? Que era sobre este hongo, ¿no? Llamado Penicillium, que después, en todo caso, descubrieron, ¿no? Que estaba pues generando muy probablemente algún producto, algún compuesto proveniente de su metabolismo que impedía que las bacterias pudieran seguir avanzando, ¿no? Y crearon crea, ¿no? Mejor dicho, crea en esa condición de metabolismo una sustancia, ¿no? Una sustancia que le permite formar un halo, ¿no? Un halo, esto es denominado como halo, que es justamente un segmento, una etapa en la cual no puede proliferar esta bacteria, ¿no? Entonces, hace, ¿no? Que se disperse, inhiba la proliferación de las bacterias, ¿no? En esta etapa.
Entonces, algo que le llamó eso la curiosidad a Alexander Fleming, y pues en honor, ¿no?, a la colonia de moho que creció allí, denominó a este compuesto, ¿no?, o el compuesto de la penicilina, ¿no? Entonces, de esa forma muy curiosa y de forma muy casual, ¿no?, llegaron pues al descubrimiento de unos de los primeros, del primer antibiótico, que en todo caso pues ayudó mucho, ¿no? Si vemos aquí la etapa de vida, ¿no?, de Alexander Fleming, pues el descubrimiento justo cayó en el inicio, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la penicilina como antibiótico fue uno de los primeros antibióticos que salvó la vida de muchos soldados en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues, valga por eso, ¿no?, la redundancia de poder conocer algo, ¿no?, que venía de una observación, ¿no?, una observación muy, en todo caso, muy simple, pero también pues, muy curiosa, ¿no?, de que no crecía en ese ambiente. Y algo debía haber crecido justamente para impedir la proliferación de esas bacterias. Luego tenemos otro descubrimiento, ¿no? Otro descubrimiento que es realizado, ¿no?, tiene ese nombre difícil que no voy a pronunciar, que viene a detallar el descubrimiento de los rayos X, ¿no? Este científico venía pues trabajando en lo que eran los rayos catódicos en esa época, ¿no? Y pues descubrió, ¿no?, justamente el funcionamiento, ¿no?, de los rayos X a través justamente de una luminiscencia, ¿no?, que realizaba este foco, ¿no?, a través de un papel, ¿no?, un papel carbonado, que era sensible a la luz, ¿no? Vemos que el primero se pone, ¿no?, como paciente para poder mostrar al mundo, ¿no?, el descubrimiento de indicaban de que era como rayos invisibles que hacían que se plasmara, ¿no?, esa imagen. En todo caso, pues, de la parte sólida que pueda tener un organismo, ¿no?, de la parte ósea. Y pues como todo científico, ¿no?, quiere pues dejar impregnado su trabajo. Se dice que la primera radiografía que se conoce es de la mano de su esposa, ¿no? Entonces aquí el anillo, ¿no?, la parte sólida y los huesitos, ¿no?, que justamente pues indican de que sería la mano, ¿no?, la mano de la esposa del descubridor de los rayos X, ¿no? Y que también pues está entre una de las entre unas de los descubrimientos utilizados, ¿no?, en la guerra. Y eso es algo que en todo caso también se destaca, ¿no? Lamentablemente las guerras se conocen, ¿no?, por muchos de las consecuencias que podemos tener de una guerra, ¿no?, como problemática social o problemática de salud. Pero las guerras, por otro lado, se han visto que el mayor avance, ¿no?, que ha tenido la ciencia en revolucionar algunas pues, herramientas, mejorar algunas herramientas, pues se ha visto que es durante las guerras, ¿no? Cuando se destacan algunos de los inventos, pues, o de la aplicación de los inventos, es justamente en las etapas de las guerras, ¿no?, donde se da a veces un salto, ¿no?, un avance grande en los descubrimientos, y generalmente, ¿no?, esto se destaca en la medicina, ¿no? Hoy en día probablemente también no solamente sean aspectos de la medicina en los cuales se tiene que destacar esos descubrimientos, ¿no?, sino también el aporte en el lado, pues, alimentario, ¿no?, ya que, pues, muchos
científicos están preocupados en la seguridad alimentaria de los próximos años, ¿no? Debido, pues, a la problemática que tenemos con los fertilizantes y, pues, una situación, ¿no?, económica que viene, pues, notándose no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial, ¿no? Entonces, es algo que va a empujar de repente, pues, a descubrimientos, ¿no?, en relación a la seguridad alimentaria. Bien, entonces, entrando, ¿no?, en la seguridad alimentaria y entrando al aspecto, ¿no?, de poder reconocer un problema, tenemos a la obesidad infantil, ¿no? A la obesidad infantil como un problema muy serio, ¿no? Como un problema global, ¿no? En la cual, pues, se tienen que trabajar diversos aspectos, ¿no? Ya que sabemos, ¿no?, que los niños con sobrepeso tienen una serie de problemas, no solamente en su infancia, sino también en la edad adulta, ¿no? Entonces, proyectándonos, si mantenemos, ¿no?, si no hacemos nada por esa salud infantil, también, pues, vamos a tener una sociedad más enferma, ¿no?, con más problemas, en todo caso, que han nacido, ¿no?, por no controlar esa problemática social, ¿no? Y también estos problemas de salud, ¿no?, están relacionados con cardiopatías, problemas con la diabetes, ¿no?, hipertensión, trastornos musculares, ¿no?, o dificultad respiratoria. Y en ese sentido, ¿no?, dentro de la gastronomía se ha creado, ¿no?, también un área denominada como ciencia gastronómica, ¿no? Esta ciencia gastronómica analiza, pues, una serie de esta problemática, ¿no?, de la obesidad infantil y se cuestiona en poder preparar, ¿no? Se cuestiona para poder plantear, ¿no?, experimentos, hipótesis, sí, trabajando, ¿no?, en la preparación de snacks saludables, ¿no? Snacks saludables van a poder reducir, ¿no?, esa problemática, ¿no? Sabemos que de repente, pues, muchos niños tienen el encanto, ¿no? El encanto por los dulces, el encanto, ¿no?, por algunos sabores fuertes que pueden tener, pues, los dulces o también los snacks, ¿no? Que en todo caso llenos de grasas saturadas, ¿no? Y pues muy poco se ve vislumbrado por una fruta que puede ser a veces insípida, un poco pues ácida, ¿no? Un poco pues sin esos niveles de glucosa altos, ¿no? Entonces, se ven, ¿no? Se ve que los futuros, ¿no?, en todo caso, pues nutricionistas o personas que trabajan en ese ambiente, pues hacen una serie, ¿no?, de hipótesis y trabajan en una serie de planteamientos para poder elaborar snacks, ¿no?, saludables. Me parece que en la agraria, ¿no?, hubo hace algunos años, ¿no?, un alumno que promocionaba, ¿no?, barras de chocolate, me parece, o snacks, ¿no?, provenientes de proteínas de gusanos y una serie de otras alternativas, ¿no? En todo caso, bueno, como fuente de proteínas, ¿no?, está muy bien, ¿no?, porque de alguna forma también, pues, le da a una persona un poco más de resistencia, ¿no?, y de pues sensación de llenura, ¿no? Y pues evita estar comiendo constantemente algo que no podría ser pues nutritivo, ¿no? Y sí dándonos problemáticas posteriores, ¿no? Bien, entonces uno de los problemas, un ejemplo, ¿no?, de la obesidad infantil y cómo la ciencia gastronómica en todo caso puede ayudar en ello. Y un poco más aterrizando hacia nuestro país, nosotros tenemos un problema de salud pública muy grande, ¿no?, que es la anemia, ¿no?
la anemia en zonas altoandinas, ¿no? La anemia infantil en zonas altoandinas. Y pues vemos que esto tiene una serie de efectos negativos, ¿no? En el desarrollo cerebral, motriz, cognitivo, ¿no? En la condición de conducta de muchos infantes, ¿no? Y esto, problemática de anemia, no solamente está relacionado con, digamos, con una baja calidad nutricional, ¿no? Sino también por una condición de los niños estar en determinada altura, ¿no? Ya que existe, pues, una condición de hipoxia, al considerar que existen ciudades, pues, que pasan los 3.000 metros, ¿no? Los 2.500 metros sobre el nivel del mar, y donde, pues, se desarrollan, ¿no? Se habitan estas poblaciones, donde se encuentran estas poblaciones, ¿no? Entonces, mismo que pues el Ministerio de Salud trabaje en poder tomar en cuenta esas condiciones y corregir con factores, ¿no? Siempre se está buscando, ¿no? Algo así también como ciencia gastronómica, ¿no? Buscar alimentos que puedan, en todo caso, ayudar, ¿no? Ayudar a mejorar ese rango de hemoglobina, ¿no? Que tienen estos niños, que tienen los niños principalmente, ¿no? Entonces, pues, encuentran, ¿no? Un producto, por ejemplo, el Koshuro, muy conocido, muy utilizado de repente antiguamente, pero que de repente por la falta de información, las familias o las personas, ¿no? Dejan de utilizarlos, ¿no? Porque de repente puede ser más fácil conseguir otros tipos de productos, pero un producto de todo caso del mismo sector, alto en minerales y con eh, una experiencia en todo caso comprobada de ayudar, ¿no? Es ayudar en mejorar la calidad nutricional, es el Koshuro, ¿no? Que comienza a ser difundido en estas zonas, ¿no? Para poder mejorar esa problemática de la hemoglobina. Bien, entonces, problemas que se observan, ¿no? De esa forma existen diversos, ¿no? Uno puede ver en detalle, puede ir comprendiendo e entendiendo, ¿no? Posibles soluciones. Entonces, preguntas que nos vamos a hacer durante una investigación es pueden ser de tipo descriptivo, de tipo, ¿no? Que nos vayan a dar a una explicación, que nos conlleven a una explicación, a una generalización, a una forma de comprobar, ¿no? Como qué se puede saber, cómo se puede saber, cómo lo saben, cómo se hace, ¿no? Predicción, ¿no? ¿Qué puede pasar si, ¿no? Como habíamos visto en nuestra primera slide de entrada, ¿qué pasaría si o qué consecuencias nos trae, ¿no? esa problemática? Y también algunas preguntas relacionadas a una gestión, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? O cómo se puede hacer una determinada solución, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a hacer? ¿No? Entonces es una serie de preguntas que nos podemos hacer durante una observación, ¿no? Durante una observación. Bien, entonces, siguiendo, ¿no? Con nuestras etapas del método científico, tenemos a la hipótesis, ¿no? Que vendría a ser la formulación, ¿no? De un planteamiento, de una proposición que aún no ha sido corroborada y a partir de la cual se puede desarrollar una investigación, ¿no? En ese sentido, para poder desarrollar una investigación, algo que se destaca para el desarrollo de esa investigación es una condición que hoy en día viene creciendo, ¿no? Que es en este caso la interdisciplinaridad, ¿no?
Un término que de repente algunos no lo conocen, u otros ya lo vienen conociendo, ya lo vienen escuchando, ¿no? De alguna forma, interdisciplinaridad, ¿no? Nos indica en todo caso una mezcla de varios, ¿no? De varias disciplinas que van a trabajar en conjunto, ¿no? Que van a trabajar en conjunto debido pues a que cada uno va a tener una visión, una experiencia definida, ¿no? Por ejemplo, pues para poder desarrollar esa problemática de salud pública peruana de anemia, ¿no? En niños de zonas altoandinas, podemos hacer el trabajo de investigación no solamente con nutricionistas, podemos trabajar pues con biólogos, con fisiólogos, ¿no? Podemos trabajar con químicos, ¿no? Si de repente nosotros queremos pues conocer un poco más de ese coyuro, ¿no? Podemos pues definir mejores en detalle, un mejor detalle, ¿no? La composición exacta de ese alimento, ¿no? Podemos también hacer uso, ¿no? De pues comunicadores, ¿no? Comunicadores que difundan ese descubrimiento, ¿no? Entonces, podemos hacer un trabajo de investigación llamando a diversos personas, a diversos, ¿no? Profesionales de áreas distintas y que con seguridad va a ser pues enriquecedor ese resultado, ¿no? Entonces, de esa forma se conoce esa interdisciplinaridad que hoy en día mucho se busca, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos una hipótesis, ¿no? Puede ser esta hipótesis verdadera o falsa, ¿no? Podemos hacernos nuestras preguntas y posteriormente rechazarlas, como les decía, ¿no? O negarlas. O en todo caso también podemos nosotros, en la conclusión que está amarrado a la hipótesis, ¿no? Confirmar o descartar que no es posible, en todo caso, concluir que no llegamos, ¿no? En todo caso, a una aseveración que con nuestros parámetros no ha sido posible, ¿no? Asegurar no es posible asegurar una determinada respuesta, ¿no? Eso también se ve y se destaca en un artículo científico, ¿no? Mucho vemos eso. Algunas características que debe tener la hipótesis, ¿no? Que tienen que ser variables con las que se quiere probar una hipótesis, deben ser reales y tener relación, ¿no? Con dicha hipótesis, esas variables, ¿no? No podemos plantear, pues, variables que estén salidas, ¿no? De contexto, ¿no? ¿Para qué voy a medir determinada altura de una planta si no me va a ayudar en nada, ¿no? Entonces tienen que ser variables, pues, justamente que vayan a responder, ¿no? Las variables sobre las que se fundamentan una hipótesis deben de poder ser cuantificadas y estudiadas, ¿no? Cuanta más variables contemple una hipótesis, ¿no? Mayor será la dificultad de probarla, ¿no? Eso está claro, ¿no? Se hace más complejo, ¿no? El poder manejar pues una serie de datos que uno comienza, ¿no? A tomar en cuenta, y cuanto más datos a veces, no siempre pues resulta ser manejable, ¿no? Resulta ser manejable. Y por lo cual se tienen que muchas veces pues optar por dejar de lado algunas otras variables que nos van a poner pues en aprietos para poder contestar esa hipótesis, ¿no? Entonces, tener claro el objetivo de cuáles variables nos van a ayudar pues a responder dicha hipótesis.
En tipos de hipótesis tenemos hipótesis inductiva, deductiva, ¿no? Y analógicas. En hipótesis inductiva tenemos que resulta de un proceso de análisis que va de lo particular a lo general, ¿no? Puede llevar a una generalización indebida también, ¿no? En deductiva vamos en sentido contrario. Son aquellas que estudian mediante el método deductivo, ¿no? Cuando se va entonces de lo general a lo particular, ¿no? Y analógicas en la cual parten de comparaciones, ¿no? Entre una y otra. Esos son los tipos de hipótesis. Con respecto a su alcance, ¿no? Con respecto al alcance de las hipótesis, tenemos las generales y las particulares, ¿no? En las generales pueden ser, pues, universales y probabilísticas, ¿no? Que justamente van a expresar como una posibilidad o como un porcentaje. Y en particulares que justamente aplican en un caso particular, por ejemplo, ¿no? Cuando planteo una hipótesis que Carlos se contagió de gripe, porque el padre, ¿no? También tenía, ¿no? Gripe, ¿no? Y estuvo en contacto con él unos días antes, ¿no? Entonces, algunos alcances que pueden tener esas hipótesis, ¿no? Y algo que nos gusta bastante, quien ha desarrollado, ¿no? Un artículo, ha realizado un experimento, es el trabajar, ¿no? Con un programita que nos pueda dar de una forma rápida, ¿no? Si nosotros podemos aceptar o rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, la hipótesis siempre se apoya, ¿no? De métodos estadísticos para poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos pues hipótesis nula y hipótesis alternativa. La hipótesis nula viene a ser la afirmación que el investigador pretende rechazar y la alternativa viene a ser la conclusión al que el investigador quiere llegar, ¿no? Entonces, un método, un programita estadístico, cual ustedes de repente algunos tengan contacto o no, pues les va a permitir llegar a esa determinada conclusión, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Supongamos que un investigador quiere demostrar que el nivel de educación es relevante para el crecimiento económico de un país, ¿no? Entonces, en la hipótesis nula de su análisis, ¿no? Puede ser que los años promedio de instrucción de la población no tienen correlación con el Producto Interior Bruto per cápita del país. Y la hipótesis alternativa es que ambas variables sí dependen entre sí, ¿no? La segunda y la primera. Que los años de instrucción, ¿no? De la población tendría pues una relación con el producto per cápita del país, ¿no? Imaginemos que somos trabajadores de una residencia de ancianos y tras observar a las personas que se alojan ahí, deducimos que la esperanza de vida de las mujeres es superior al de los hombres, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Entonces, la hipótesis nula sería que los hombres tienen una esperanza de vida igual o superior a la de las mujeres, ¿no? Y en la hipótesis alternativa indicaremos que las mujeres tienen una esperanza de vida superior al de los hombres, ¿no? Bien, entonces, algunos de los ejemplos que nosotros podemos ver en hipótesis de estadística. En la experimentación, ¿no? Una etapa bastante también valorada, interesante, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos que planificar siempre un experimento, ¿no? Planificar para valorizar las variables que nos permitan responder a dicha hipótesis. Permite responder preguntas de una forma racional, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza.
Aquí en experimentación realizaremos mediciones, obviamente, ¿no? Como les decía, podemos hacer mediciones cuantitativas y cualitativas, ¿no? Existen dos tipos de experimentos, ¿no? Existen dos tipos de experimentos. Experimentos comparativos y experimentos controlados, ¿no? Los comparativos son, deducimos que habrá una diferencia entre muestra o grupos en base a nuestra hipótesis. Luego probamos si la diferencia predicha existe o no. Y en el experimento controlado comparamos muestras o grupos, ¿no? Pero en este caso comenzamos el experimento con grupos lo más parecido posible. Vamos a ver entonces un ejemplo sobre experimento controlado. Tenemos aquí las semillas de frijol, ¿no? Como experimento controlado. Y nosotros queremos saber el comportamiento, ¿no? De estas semillas de frijol ante una, ante una nueva situación, ¿no? De otorgarle un sustrato nuevo o no, un determinado sustrato, tierra, ¿no? Me refiero al suelo, ¿no? Que puede estar combinado o no con alguna materia orgánica, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, como les decía, primero conocer, ¿no? Conocer mucho sobre la planta. Necesitamos saber el comportamiento de esa planta ante nuevas condiciones que vamos a trabajar, ¿no? En laboratorio, siempre todo trabajo en laboratorio es controlado, ¿no? Tenemos que conocer, pues, en detalle cuánto le estamos ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, de agua, de temperatura, de luz, todas esas condiciones en laboratorio para el manejo de una tesis tiene que ser controlada en laboratorio, ¿no? Obviamente que a veces en campo eso es muy difícil, ¿no? Pero en todo caso, en laboratorio podemos tomar en cuenta ese control, ¿no? Entonces, tenemos aquí la condición de controlado. Luego vamos a trabajar con una variable independiente que vendría a ser la cantidad de agua, ¿no? Que vamos a proporcionar. Pasado unos días, ¿no? Pasado unos días, vamos nosotros a conocer, en todo caso, pues, la respuesta, ¿no? De un porcentaje de germinación que en todo caso puede haber ocurrido, ¿no? En esta condición controlada, ¿no? Siempre en un experimento controlado vamos a manejar, ¿no? Una variable, en este caso, ¿no? Que sería la cantidad de agua, para poder nosotros conocer primero el comportamiento de nuestra planta, ¿no? Para nosotros saber el funcionamiento ante un nuevo sustrato, ante una nueva condición que se vaya a trabajar, pues cómo se comporta ese individuo, ¿no? Bien, aquí tenemos otro experimento, un experimento comparativo. No sé si ya algunos han tenido, pues, experiencia en realizar comparaciones de experimento, de repente en el colegio o algún trabajo que ya ha realizado en la universidad. ¿Han realizado trabajos de comparación? Me parece que ya llevaron química general, ¿verdad? Sí, Miss, pero virtual. Ah, virtual. Bueno, su colegio también, ¿verdad?
Lamentablemente sí. Bien. Así, algunos dicen que sí, han tenido la experiencia, ¿no? De realizar un trabajo comparativo. En todo caso también nosotros podemos esto verlo en nuestro hogar, ¿no? Podemos simplemente, no sé, a ver si me ocurre de dejar pues un tomate, por ejemplo, ¿no? Que necesita ser mantenido en temperatura baja, ¿no? Y simplemente pues se nos olvida y lo dejamos afuera, ¿no? Lo dejamos a temperatura ambiente y bueno, si bien es cierto, ya está bajando la temperatura, ¿no? Pero mismo así, pues sabemos de que el tomate que se encuentra en la refrigeradora va a tener mayor tiempo de vida, ¿no? Va a durar más que aquel tomate que se nos olvidó encima de la mesa, ¿no? Y que pues durará aproximadamente pues 5 días, ¿no? Por ahí, y ya después ya no lo vamos a poder usar, ¿no? En el mejor de los casos. Y mientras que el tomatito que está adentro tiene mayor tiempo, ¿no? Nos puede durar tal vez pues 10 días, ¿no? 8 días, ¿no? Entonces, podemos nosotros también hacer experimentos de comparación, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, un trabajo en el cual pues vemos la importancia de la vegetación y de los árboles en un experimento muy simple, ¿no? Muy simple, en la cual pues justamente van a hacer la comparación, ¿no? De sustratos, en todo caso que han sido pues manipulados y vemos cómo, por ejemplo, el sustrato que ha crecido, estas plantitas, ¿no? Este pasto, nuestra gramínea, pues hace de que el agua, ¿no? Que se filtra, ¿no? Sale un agua bastante limpia, ¿no? Entre comillas, claro, bastante clara, ¿no? Y en cambio, pues los otros bidones, ¿no? En la cual se está teniendo, ¿no? El sustrato, pues vemos que simplemente sale bastante turbia, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos nosotros observar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este primer ejemplo, tenemos que el sustrato simplemente es tierra, ¿no? Tierra, y al realizar el riego, ¿no? Sale un agua turbia, ¿no? Un agua turbia. Entre tanto, si nosotros realizamos, pues, agregamos un poco de material orgánico, ¿no? Pues esto hace de que de alguna manera retenga todavía la tierra, ¿no? El sustrato, el suelo, y pues ya un poco que atrapa y impide. Y más aún si nosotros tenemos un poco de vegetación, un poco de pasto, que justamente hace que sea más clara el agua, ¿no? Entonces hacemos una comparación de pues el agua residual que obtenemos, ¿no? Después del riego. Y nosotros podemos realizar pues un sinnúmero, ¿no? De análisis de esta agua, ¿no? De esta agua podemos hacer pues mandarlo a un laboratorio de análisis de agua donde nos pueden medir pues el pH, nos pueden medir la turbidez, nos pueden medir la cantidad de minerales que pueden estar saliendo de este primer ejemplo, ¿no? O en todo caso con este otro, ¿no? Y ver y comparar en todo caso cuál es el que más está reteniendo, ¿no? Reteniendo y no permitiendo la erosión, ¿no? Comprobar en todo caso nuestro experimento con un análisis, ¿no? Bien. Y entonces, cuando nosotros hacemos, ¿no? Un análisis, vamos a hacer uso de instrumentos que nos van a ayudar
las medidas, ¿no? Que que mandamos a realizar o que nosotros realizamos, vamos a obtener datos, y esos datos vamos a analizarlos, ¿no? Vamos a analizarlos. En este análisis es bueno, en todo caso, también discutirlo con una persona, ¿no? Porque nosotros podemos tener, pues, un análisis, una visión de esos datos distinta a lo de la otra persona, ¿no? El otro individuo, por su experiencia, por su agudeza, puede indicar otro lado, otro aspecto que uno no había visto, ¿no? Que uno no había, pues, deducido, ¿no? Esa parte es bastante interesante también, ¿no? De discutir los datos. Bien, entonces, en conclusiones, ¿no? Conclusiones, viene a cerrar ideas, ¿no? Ideas relacionadas a la hipótesis, a las problemáticas, ¿no? Previamente analizaremos, ¿no? Proviene de un análisis de resultados. Y algo muy importante que vemos en las conclusiones, ¿no? Que deja una puerta abierta al futuro, es decir, siempre está, pues, realizándose como que llegando a deducir que algo más estaría faltando, ¿no? Siempre cuando uno toma un artículo, como le decía, no hay verdad absoluta, y también siempre se cuestiona un poco de algunos otros aspectos que podrían ser estudiados para esclarecer una determinada etapa, ¿no? Entonces, siempre un artículo va a dejar una puerta abierta, ¿no? Para nuevos análisis, ¿no? Nuevos hallazgos. Y bueno, esto más está relacionado con la escritura, ¿no? De que las conclusiones está amarrado a la introducción, ¿no? Está sujeto a la introducción. Bien, entonces seguimos avanzando un poco más. Tenemos aquí el aspecto de documentación, ¿no? Documentación de nuestros métodos, de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro artículo, que en todo caso estemos escribiendo. A manera general, ¿no? Aquí les traigo, ¿no? Cómo está la documentación a nivel mundial, ¿no? Si es cierto, es una foto un poco antigua de 2011, ¿no? Pero bueno, en todo caso no cambia mucho el panorama, ¿no? No ha cambiado mucho. Tenemos algunos países que se destacan, ¿no? De alguna forma ya ustedes están viendo, ¿no? Obviamente quien se lleva, ¿no? El cetro siempre va a ser Estados Unidos, ¿no? Pero aquí destacamos dentro de nuestra región, ¿no? Dentro de América del Sur, a Brasil, ¿no? Y si hacemos comparaciones entre Brasil y China, pues es en todo caso, pues unos países que están duplicando, ¿no? Duplicando o triplicando, pues, en corto tiempo, ¿no? Sus publicaciones, ¿no? Toda publicación, pues, quiere decir de que ha venido de un método científico, ¿no? Entonces, dentro de nuestra región, pues, es un país que ha surgido bastante en ese aspecto, ¿no? Y pues si bien es cierto, Estados Unidos es el mayor, pero si vemos desde el punto de vista de crecimiento, ¿no? No creció tanto, por lo menos en estas épocas, en estos años que se evaluaron, no fue tanto el crecimiento, ¿no? En cambio aquí se triplicó, ¿no? Entonces es algo que, por ejemplo, se debe de destacar, ¿no? Y los 4 países, ¿no? Entre los 4 países que más publican, más documentan sus investigaciones, está pues Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Holanda, ¿no? Este es un tablero que pues para muchos investigadores es muy informativo, ¿no?
Aquí ustedes ven las principales revistas, ¿no? Por aquí algunos conocen la Nature, la Science, ¿no? Y otras revistas que están, pues, también dentro del top, ¿no? De las más citadas y las que más publican, ¿no? Y también relacionados con el lugar de origen de estas revistas, ¿no? Hay algunas, pues, que son, pertenecen, ¿no? A Estados Unidos, a Reino Unido, ¿no? Citaciones son son justamente los artículos que han sido utilizados, ¿no? Para generar una nueva información, ¿no? Que han sido citadas, en todo caso, en un nuevo artículo. Creo que, en todo caso, en estos últimos días, ¿no? Es lo que más, en todo caso, podemos escuchar, ¿no? Las citaciones. Y si ustedes observan, ¿no? Observan estas revistas, por lo menos algunas tops, ¿no? Pertenecen, vemos aquí, la multidisciplinaridad que les decía, ¿no? Como para una investigación científica, ¿no? Es importante la multidisciplinaridad, ¿no? Entonces, existen, pues, revistas que va a tener, pues, una publicación muy amplia, ¿no? Por ejemplo, la Science, la Nature, uno encuentra, pues, eh, una serie de publicaciones de en plantas, en humanos, ¿no? En astronomía, ¿no? Entonces, no hay, pues, una especificidad, ¿no? No es como otras revistas más relacionadas a la química, a la física, ¿no? En todo caso, pues también existen, ¿no? Existen ese realce en esas revistas, en esa documentación. Bien, y ¿por qué nosotros en todo caso confiamos cuando queremos hacer un trabajo científico en estas revistas, ¿no? En estas revistas, perdón. Porque para ser publicado, en estas revistas, uno ha tenido que enviar el trabajo de investigación que ha realizado y ser sometido al escrutinio, al escrutinio de los profesionales que van a revisar tu trabajo, ¿no? Y esa revisión se denomina como revisión por pares, ¿no? En la cual, pues, son investigadores que uno no conoce y la cual, pues, te van a decir que tu trabajo es bueno o que tu trabajo necesita, pues, mejorar, o simplemente que tu trabajo no va a ser posible ser publicado, porque algunos también dicen de que no está en forma más políticamente correcta, que no está dentro del escopo, ¿no? De la revista, ¿no? Que de repente no, pues no amerita ser publicado ese trabajo, ¿no? Y entonces, eso dice mucho, ¿no? De la calidad de investigación que uno encuentra en estas publicaciones, ¿no? Eh, Hoy en día existen un sinnúmero de revistas, ¿no? Un sinnúmero de revistas que inclusive a veces uno paga, ¿no? Algunas, estas de aquí sí se paga, si bien es cierto, pero también pues tiene una calidad enorme, ¿no? Pero hoy en día también, en todo caso, pues a veces pasan, ¿no? Pasan artículos que no necesariamente son las más correctas. No es lo que ocurre siempre, pero a veces sucede, ¿no? Pero en todo caso, dentro de las tops, ¿no? Existe ese filtro, ¿no? Que se da justamente por esa revisión por pares, ¿no? De profesionales que uno no conoce y que van a revisar tu trabajo, ¿no? Bien. Bueno, aquí una parte que lo retiré de la universidad, en la cual ustedes pueden después revisarlo, ¿no? Para lo que viene a ser publicaciones. Y los descubrimientos también se revelan, en todo caso, a través de patentes, ¿no? Ya término que de repente ustedes han escuchado hablar, ¿no?
Por ejemplo, vemos aquí entre los tops, ¿no? Está China, Estados Unidos, ¿no? Japón, Alemania, tenemos a Brasil entre uno de los tops, ¿no? Bueno, esta información no es tan antigua, ¿no? Entonces, no creo que haya variado también mucho, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, China es la que se lleva, ¿no? Y se lleva realmente el cetro para lo que viene a ser las solicitudes de patentes, ¿no? Que con seguridad llevan, pues, ya a la patente en sí, ¿no? Dentro de Perú es muy poco, en todo caso, el término de patentes, me parece, lo maneja Indecopi aquí en nuestro país, ¿no? Cada vez viene creciendo y por lo general, si bien es cierto, está relacionado con la empresa privada, pero también la universidad, ¿no? El área académica también produce patentes, ¿no? Por lo que yo estuve revisando, en la universidad que más hace solicitud, ¿no? De patentes es la UNI, ¿no? Dentro de nuestro país es la UNI quien pide más patentes, ¿no? Después me parece que está la Católica, la Universidad de Lima, la Universidad de Piura también vi, ¿no? Que destacaban como solicitudes de patentes. Bien, entonces seguimos avanzando y habíamos visto las nuevas preguntas, ¿no? Las nuevas preguntas que pueden surgir, ¿no? Debido a una conclusión. Aquí les traigo, ¿no? Un trabajo de una compañera que realizó en Propolio, ¿no? En Propolio de las abejitas, ¿no? Como se sabe. Y este Propolio fueron muestras de propóleo de diferentes regiones, ¿no? De diferentes regiones de Brasil, ¿no? Había muestras que venían del norte, del centro, del sur, ¿no? Y pues hizo un perfil químico, detalló el perfil químico de esas muestras de propóleo, ¿no? De diferentes regiones de Brasil. Eso fue un trabajo perteneciente a la maestría de él, ¿no? Pero llegó a una conclusión en la cual había pues una muestra que pertenecía a una determinada región que le fue beneficioso porque consiguió tener un buen perfil de diferentes productos compuestos químicos interesantes para un segundo trabajo, ¿no? Y plantear una segunda pregunta, si de repente pues esta muestra, ¿no? Tan rica en metabolitos secundarios podría tener pues un efecto sobre garrapatas, ¿no? Garrapatas que tenían pues algunas vacas, ¿no? En el área pues de zootecnia, ¿no? Algunos animales tienen estas garrapatas que pues generan no solamente pérdida en la calidad y en la cantidad de leche, sino también puede llegar pues a generar la muerte, ¿no? de estas vaquitas y que al final es una pérdida económica grande, ¿no? Bien, entonces bajo esa premisa y de trabajar los efectos, ¿no? De esa nueva, de esos constituyentes, estableció, ¿no? Este experimento. De repente a algunos les resulta un poco repulsivo, ¿no? Pero bueno, son garrapatitas que están pues recibiendo a través de capilares, ¿no? Una cantidad de sangre determinada proveniente de conejo, me parece, sangre de conejo en la cual pues ya de acuerdo a la numeración tenía pues una cantidad de propóleo conocida, ¿no? Al término de 3 horas iba a ver si había pues algún efecto de ese constituyente de propóleo, ¿no? Que se había introducido en un determinado capilar, tenía algún efecto, ¿no? Contra
por ejemplo, muerte, adormecimiento, ¿no? Contra esas garrapatas, ¿no? Entonces, bueno, ella trabajó sobre eso y vio algunos constituyentes interesantes, ¿no? De esa muestra que partió de su maestría y que nuevamente permitió hacer un nuevo trabajo de investigación en el doctorado, ¿no? Entonces, parte de algo general y va especificando, funilando, ¿no? En el doctorado. Bien, entonces esas serían las partes del método científico. Y bueno, vamos a en todo caso hablar rápidamente de cuál es la diferencia entre ley y teoría, ¿no? Tenemos a las leyes científicas o principios científicos, también denominado así como descripción de un fenómeno específico que no está sujeto a sufrir alteraciones. En este caso tenemos pues a las leyes de la herencia y principios de selección natural, ¿no? En el caso de la biología. En el caso de la física tenemos a la ley de la inercia, ley fundamental de la dinámica, principios de acción y reacción, ¿no? La teoría sería la afirmación generada por la comprobación de la hipótesis comprobada, ¿no? También va a surgir el término modelo, ¿no? El término modelo, un modelo sería la construcción abstracta, ¿no? Del fenómeno y procesos para describir el funcionamiento de algo. Por ejemplo, en el caso, pues, del modelo atómico, ¿no? Que intenta explicar su comportamiento y propiedades, sin embargo, no se conoce, no se ha visto un átomo, ¿no? También tenemos pues el modelo, por ejemplo, de la doble hélice de ADN, que también pues simplemente es basado, ¿no? A través de ese modelo explicado por Watson y Crick, ¿no? Físicos que en todo caso han permitido, ¿no? Tener información sobre esa doble hélice de ADN, ¿no? Que se forma. Entonces, tenemos esa aseveración que no existe verdad absoluta en la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Existen pues siempre teorías que han sido mejoradas y rechazadas, ¿no? Y estas han sido denominadas como teoría científica obsoleta. Por ejemplo, en la geografía, la idea de que la Tierra era plana o que esta Tierra pertenecía a un enorme disco, ¿no? Rodeado por cuerpo de agua, ¿no? En la biología tenemos a la ley del uso y desuso de los órganos, ¿no? Generado por Lamarck, pero que fue refutado por Charles Darwin con la teoría de la selección natural. Luego tenemos también en la biología la generación espontánea defendida por filósofos, ¿no? De la Grecia clásica, ¿no? Pero que ya fue refutado primero por Redi, ¿no? Y Louis Pasteur, realizando experimentos en la cual pues simulaban que no existía tal generación espontánea, ¿no? Que simplemente era porque se dejaban los vasos abiertos, ¿no? Y que pues no existía inclusive esterilización del lugar, ¿no? Entonces, refutaron a base de experimentos, ¿no? Ese formulado, ¿no? Esas teorías. Y algo también bastante interesante que hoy en día se destaca es la ciencia básica versus la ciencia aplicada. La ciencia básica es una investigación fundamental, ¿no? En la cual pues se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, ¿no? Y ya la ciencia aplicada va a utilizar de alguna forma esa ciencia básica, ¿no? Para poder generar alguna tecnología que tenga una respuesta inmediata a la sociedad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos pues que la ciencia aplicada, no la ciencia básica se convertirá en ciencia aplicada posteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿no? De una ciencia básica, el estudio de una célula, el estudio de la herencia, el estudio de las biomoléculas,
el estudio de microorganismos, ¿no? Es una ciencia básica, ¿no? Pero la sociedad, ¿no? Digamos, no está satisfecha con esa investigación, ¿no? Con una investigación que de repente sea más detallada, sea más eh, profunda, ¿no? Y para eso tenemos a la ciencia aplicada, que utiliza la ciencia básica. Sin la ciencia básica no existiría la ciencia aplicada. La sociedad cobra mucho en lo que es la ciencia aplicada. Y está bien, pero en todo caso también tienen que pensar que para que pues pueda haber un resultado, ¿no? Por ejemplo, un fertilizante, un bioestimulante, en la cual pues de alguna forma se juegan con la proporción de algunos elementos que sabemos que va a tener una repercusión, ¿no? Un efecto positivo en determinada planta, pues ya es porque se ha sabido que, que esos componentes, esa hormona, esos aminoácidos, van a actuar en diferentes rutas metabólicas, ¿no? Y conocer ese efecto de ese aminoácido o esa hormona en una determinada planta, estudiar el metabolismo, estudiar los genes, estudiar pues un sinnúmero de metabolismos que pueda realizar, ¿no? Una serie de secuencias, pues viene de una ciencia básica, ¿no? A veces, pues, un artículo perteneciente a la ciencia aplicada puede llevar, pues, a lo más, de repente, 5 años, 4 años, ¿no? Pero un artículo de ciencia básica, ¿no? El investigador, pues a veces publica en 20 años, ¿no? Un trabajo que viene siendo, pues, elaborado cuidadosamente, ¿no? Y siempre, claro, está con su base, ¿no? Eh, buscada, ¿no? Entonces, para muchos investigadores, el trabajo de la investigación va a la mano, ¿no? Tienen un lado aplicado y un lado básico para poder generar, ¿no? Publicaciones. Bien, entonces, finalmente en ciencia aplicada tenemos, por ejemplo, la medicina y todo lo que se sabe sobre cómo tratar paciente es ciencia aplicada, ¿no? Basada en ciencia, en investigación básica. Para ello, ¿no? Un doctor administrando una droga a una persona para bajar su colesterol ya sería un ejemplo de ciencia aplicada. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no? De el propóleo, perdón. Quien no conoce el propóleo es la parte en la cual, pues, está protegiendo al panal, ¿no? De alguna manera como un tamiz de la protección. Y se ha visto, ¿no? Haciendo esos estudios, ¿no? Que, pues, resulta ser como un antibiótico, porque le permite a la abeja tener una asepsia dentro de su panal y no pues ser invadida por diferentes organismos, ¿no? Ya que esto está en el medio ambiente y pueden haber microorganismos que puedan infectar ese panal. En ese trabajo, ¿no? De conocimiento y de escrutinio del propóleo no solamente actuarán apicultores, ¿no? Sino biólogos, químicos, farmacéuticos o personal también de industrias alimentarias, ¿no? Bien, entonces estamos concluyendo nuestra presentación del tema de hoy con este último slide. Se fue la imagen. En todo caso, no sé si tienen ustedes alguna pregunta. Todo bien, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, estaré cargando, me parece que ya lo dejé cargado, esta última parte, ¿no? Y ya nos vemos la siguiente clase, entonces, el día miércoles, ¿bien? A la hora, para que no tengan ningún problema. Bien, buen almuerzo entonces, muy buenas tardes, cuídense bastante. Muy bien, Gracias, profesora. buenas tardes. Gracias, Hasta luego, profesora. Buenas tardes.